Continuando con temas aquí en Caracol Radio, en esta jornada donde siempre como personaje de la semana están los temas de la ciudad y de la región, pues uno de ellos nos concentra en Cali, donde pues han sido repetidos los hechos revividos y multiplicados por las redes sociales de justicia por la propia mano, de personas que deciden literalmente intentar linchar a personas que al parecer han cometido algún delito. Esa es una práctica que queremos analizar a esta hora con el doctor Raimundo Tello Benítez, catedrático, jurista de la ciudad y conocedor del derecho penal. Doctor Raimundo, muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio Cali. Darío, para mí siempre es un gusto saludarlo a usted, saludar por intermedio suyo a esa amplia audiencia. Estoy a su disposición siempre. Muchas gracias. Para poner en contexto siempre y con el estilo que lo caracteriza un poco el contexto, el panorama de lo que significa hacer justicia por propia mano. Darío, es una práctica, digámoslo de una vez, en la forma en que se está desarrollando manifiestamente contraria a la Constitución y a la ley. A los particulares nos está permitido, dado conforme al artículo 32 de la Constitución, al artículo 301 y 302 de la Ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, cuando observamos a una persona en la comisión de un comportamiento delictivo, capturar a esa persona, aprehender a esa persona y ponerla a disposición de las autoridades. Cumplimos con esa labor, pero también respetando la Constitución, como lo manda el artículo 4, inciso 2. Es decir, respetándole a la persona lo que dice el artículo 1, su dignidad humana, lo que dice el artículo 11, su vida, lo que dice el artículo 12, sin someterla a tratos crueles, inhumanos o degradantes, para que ahora sí la justicia obre en su contra. Nosotros no estamos legitimados para comportarnos como autoridad judicial ni para comportarnos por fuera de los mandatos legales, que es lo que hacemos cuando observamos episodios tan lamentables como que le cortan la mano a una persona o la someten a un masaje, que es una serie de agresiones físicas que se le causan. Ese someterlo a ese masaje o a cualquier acto que sea degradante, que atente contra su vida, es lo que llamamos justicia propia y es delictivo, Darío. Doctor Raimundo, en ese escenario, los estudios, ¿qué dicen? ¿Por qué el ser humano acude en ese momento? Muchos argumentan, los que lo hacen o los que lo aplauden, que es un comportamiento resultado de ver que no hay justicia que se aplique sobre el delincuente callejero. ¿Qué análisis dice los expertos sobre el particular? Por el contrario, hay una corriente que se está planteando, Darío, que dice que no, que a veces personas que tienen aptitudes para agredir a los demás, para atacar a los demás, pero que se ven reprimidos por la consecuencia que les puede generar ante el entorno social, aprovechan estos espacios de aparente inseguridad para crear caos y para desahogar pasiones. Lo que nos están diciendo los expertos es que muchas personas con actitudes naturales para atacar la vida, atacar la integridad personal, la moral de las personas, lo que están haciendo es desahogando ese sentimiento bajo el amparo de que son acogidos por la sociedad, bajo el amparo de que a lo mejor no va a ser drástica la reacción de la Administración de Justicia. No tanto se lo están atribuyendo al clima de inseguridad aparente en la ciudad, porque es que yo he visto episodios como ese al que le cortan la mano. Eso significa que quien le causó ese daño andaba con un cuchillo o con un machete. Eso no debe ser así. Que le pegan unos tiros. Eso significa que quien le causa el daño andaba con un arma a la espera de encontrarse una persona de esta. Yo no voy a desechar, Darío, el clima de zozobra e intranquilidad en que estamos. Pero lo que no puede admitirse es que ese clima de inseguridad en el que estamos no le permita al ciudadano cumplir con el deber que corresponde, capturar a la persona, ponerla a la disposición de la policía para que ésta la ponga a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En un panorama de estos, ¿qué reflexión hacer, doctor Raimundo? Obviamente, como usted siempre lo hace, dentro del marco de la norma y la jurisprudencia,
es una autoridad municipal frente a esto, que el ciudadano del común percibe como eso, como que no hay justicia y que hay que hacerlo de esa manera y reaccionar frente a la delincuencia. ¿Cómo actuar en este momento para frenar lo que de pronto peligrosamente se pueda convertir en una costumbre que vaya aumentando y como usted bien lo dice, ya no es una patada, no es un cuchillo, no es un machete, sino que ya es un arma de fuego? Sí, Darío, yo creo que, por ejemplo, aprovechar personas que tienen su inteligencia, su preocupación y la audiencia que les cree para crear a través de las autoridades el sentimiento de seguridad. O sea, para las personas que andan ejecutando comportamientos que no sabemos qué los motivan contra el patrimonio, por ejemplo, perciban que si incurren en el comportamiento delictivo, las autoridades van a hacer presencia, ese tener muchos policías, si hay que recurrir en determinados espacios a los militares, hacerlo. Pero este espacio yo no lo puedo desaprovechar, Darío, para por intermedio suyo decirle a usted, comunidad, ustedes pueden incurrir en delitos graves, delitos que tienen pena, por ejemplo, como el de ese al que le cortan la mano, una pena mínima de 96 meses y una pena máxima de 180 meses. Darío, estamos hablando de 8 años y 4 meses a 15 años, una persona ciudadano creyendo que hace la justicia termina es en un centro de reclusión porque no tiene derecho ni siquiera a la domiciliaria. ¿Y con quiénes se va a encontrar? Se va a encontrar con aquellas personas a las que aparentemente le estaba reprimiendo buscando seguridad. Entonces, la invitación mía, por intermedio de una persona como usted y de su medio, es, por favor, comunidad, sí pueden capturar, pero no pueden pasarse más allá de la captura porque violando la Constitución incurren en comportamiento delictual. Y las autoridades, brindar esa sensación de seguridad. Y una última cosa, Darío, y pedirle a ciertos opinadores de la región que no alimenten la sensación de inseguridad lanzando reproches malsanos a las autoridades. Doctor Raimundo, don Gonzalo Arias, vía WhatsApp 317-505-8338, nos plantea una pregunta que obviamente es un ingrediente que surgió al finalizar la semana en torno a este caso. Sería preguntarle si haya sido una cosa u otra, la situación es igual de violación de la norma y la Constitución. ¿A qué me refiero? Nuestro oyente Gonzalo Arias recuerda, ojo, que la familia asegura que no fue por robar una bicicleta, sino por violación de territorio de pandillas. ¿Igual, doctor? Si usted me lo permite, Darío, yo lo invito a que revisen la tarde-noche de ayer, estuve escribiendo unos trinos en mi Twitter, si usted me lo permite, lo puedo dar en mi trino, hablando del artículo 29 de la Constitución que se llama presunción de inocencia y a la persona hay que tratarla como inocente. La ley dice, toda persona se presume inocente y hay que tratarla como tal. Es que si se logra establecer que es real, que este joven lo que cruzó fue una frontera, no andaba ejecutando un comportamiento delictivo, aún es más reprochable el comportamiento de quien le causó ese tremendo daño. Es más reprochable, sigue siendo la misma figura, pero es más reprochable. Pero ¿por qué se genera eso? Porque la presunción de inocencia nos han enseñado muchos opinadores, no hablo de medios de comunicación, sino personas que abusan de las redes sociales, nos han enseñado a eliminarla, a mancillarla, a quitarla, y mire el efecto que se puede producir, porque también escuché ese pensamiento de que el joven no era ningún hurtador, ningún ladrón, como dice el lenguaje profano, sino un muchacho que atravesó indebidamente una frontera invisible. Otro capítulo, doctor, con su venia y su tiempo, ¿debe o puede denunciar ese agredido lo que le ha ocurrido? Y Darío, voy a agregarle algo a su excelente pregunta. No es que deba denunciar o puede denunciar, es que ese delito es de los que llamamos delitos investigables de oficio, es decir, delitos en los que las autoridades no necesitan para nada que la persona víctima del comportamiento la busque. Ya debe existir una investigación de carácter penal por cualquiera de las dos circunstancias con ocasión del daño que se causó. Eso es lo que establece el artículo 67, inciso 2 de la Ley 906 del año 2004.
¿cierto? El servidor público que tenga conocimiento de la comisión de un comportamiento delictivo investigable de oficio iniciará sin tardanza la respectiva investigación. Así que yo le sumo a su pregunta acertada de si la persona debe denunciar o puede denunciar, claro que lo puede hacer, pero con ocasión de los videos que conocimos ya debe estar cursando oficiosamente una investigación en una de las fiscalías de la ciudad. Doctor Raimundo, otra pregunta, Carlos Arbeláez, ¿y cómo hacemos para defendernos de un ataque de un ladrón o un sicario? ¿Nos quedamos quietos? Me imagino que estará refiriéndose al tema de defensa propia, ¿será? Perfecto, Darío, y por eso yo le destaco a usted lo que estamos hablando, la claridad mental suya y para informarnos y el lenguaje. Darío, en el artículo 95, inciso 3 de la Constitución, se dice, son derechos de la persona y del ciudadano, ojo, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. El artículo 11 de la Constitución dice que yo tengo que mi derecho a la vida es inviolable. Y el artículo 12 dice que yo no puedo soportar tratos crueles, inhumanos y degradantes. Usted lo ha dicho muy bien. Entonces yo, frente a un comportamiento de hurto, frente a un comportamiento de tentativa de homicidio, de alguien que trata de matar, tengo que reaccionar conforme lo dice la Constitución. Yo no puedo permitir que dañen mi derecho. Por eso, usted habla con acierto de una figura que se llama la legítima defensa, que está consagrada en el artículo 32, numeral sexto, del Código Penal, que es la ley 599 de 2000, para nuestra comunidad. Ese artículo claramente dice, se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Así que a la comunidad le decimos, no, yo no tengo por qué cruzarme de brazos cuando un sicario va a accionar contra mi integridad. Si puedo reaccionar, reacciono. Y si puedo quitarle lo que él me quería quitar, pues esa es la condición de la defensa. Yo no puedo quedarme manicruzado frente a una persona que me va a hurtar. Lo que le estoy diciendo es que si ya capturé al sicario, si ya capturé al hurtador, lo que sigue no es comportarme como él, sometiéndolo a tratos crueles, inhumanos o degradantes, sino entregárselo a las autoridades para que lo judicialicen. Y cierro con otra pregunta, pues de la sabiduría popular, doctor Carmen González. Nos escribe a nuestro WhatsApp, dice, bueno, ¿y a qué le teme más un delincuente? ¿A una reacción de la autoridad o de un ciudadano? ¿Qué efecto es el que puede tener eso en una delincuencia callejera, por ejemplo? Lo que hay que decirle al ciudadano no es a qué le teme el delincuente. Lo que debe preguntarse el ciudadano es ¿a qué le debe temer el ciudadano? ¿Por qué? Yo le digo, yo reacciono de esa forma porque el delincuente le teme a que yo le reaccione de esa forma, el masaje que llaman. Lo que no piensa el ciudadano es que se está convirtiendo también en un delincuente, que lo van a judicializar y que posiblemente lo van a llevar a un centro de reclusión. Entonces aquí, Darío, el tema no es a qué le teme el delincuente, sino a qué se ve sometido el ciudadano que le reacciona de esa forma al delincuente. No estamos hablando de los eventos en que el ciudadano obra en legítima defensa, sino en aquellos eventos en que no es posible a plantear la legítima defensa. Témanle no, o sea, razonen no sobre lo que teme el otro, razonen sobre lo que debo temer yo por la conducta que ejecuto que me puede llevar a los estrados judiciales. Nos pide uno de los oyentes que reitere porque pues dice que repita al doctor lo de las penas. Me imagino, aquí voy a hacer un poquito de interpretación, es que para a ver si le entienden todavía más, doctor, y el riesgo a que se somete a alguien que quiere actuar como justicia propia. ¿Recuerda eso, doctor? Perfecto, Darío. La ley 599 de 2000 es el Código Penal. Si uno revisa el artículo 116 para el caso del joven al que le amputan la mano y la otra se la dejan cargando, eso se ubicaría en el artículo 116 del código que se llama Código Penal, que se llama pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro. Si el daño consistiera en la pérdida de la función de un órgano o miembro, la pena será, Darío, de 96 a 180 meses de prisión, es decir, de 8 años y 4 meses a 15 años de prisión. A eso se expone el ciudadano. Si lo mata,
en un escenario donde no sea posible plantear la legítima defensa. Ese delito es el homicidio, está consagrado en el artículo 103. La pena va de 208 meses a 450 meses. ¿Cierto? Estamos hablando, Darío, de una pena superior a los 17 años de prisión y una pena cercana a los 33 años de prisión. No tiene sentido que mañana el ciudadano sienta la frustración de que, convencido que obrara contra la Constitución porque no le entregamos esta información que usted amablemente permite se entregue, se vea sometido a una investigación de carácter penal. Eso sí sería más frustrante. ¿Y dónde va a ir? Donde aquellos a los que supuestamente él creía se encontraba en capacidad de combatir. Miren el efecto que se puede producir allá en ese interior de ese centro de reclusión. Doctor Raimundo Tello, pues le agradecemos mucho que nos haya atendido en este domingo. Lo dejamos en sus estudios, sus preparaciones de clases, de audiencias, de sus reflexiones espirituales. Gracias por estos minutos tan enriquecedores para un tema que es comidilla diaria de los oyentes de Caracol Radio y del caleño en general. Muy amable. Yo soy el que le agradezco a usted, Darío. Usted es tremendamente generoso conmigo y con la comunidad del Valle del Cauca, que nos permite entregar esta información. Muy generoso, Dios me lo bendiga. Muchas gracias al doctor Raimundo Tello.